Hola, queridos amigos, darles la más cordial bienvenida a este su espacio educativo relacionados a temas de salud. Los viernes pues está dedicado este espacio para hablar temas de salud. Salud no solamente es hablar de salud física, también es hablar de salud mental, psicológica y, por qué no decirlo, espiritual, porque tantas veces hemos hablado que el ser humano es un ser integral, que no está lo que pase, como se dice, lo que le pase a mi dedo, a mi dedo pulgar o al dedo gordo de mi pie, le pasa a todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque somos una unidad, ya, y no estamos separados, ¿no? Entonces, lo que le afecta a la punta de mi cabello, pues por eso decimos, nos duele todo el cuerpo. Hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, que mmm, mucha gente está en esta situación, en esta condición, eh, y mucho más lo hemos podido palpar y ver de cerca. Lamentablemente, y hasta el día de hoy hay mucha gente que no ha superado muchas cosas y mucho más si tiene que ver con la muerte de un ser querido. No, estamos hablando de lo que es depresión y la ansiedad. Les puedo decir que un buen porcentaje de la población, y hablando mundial, porque el tema de la pandemia no solo afectaba a nuestro país, como en este caso a Bolivia, ha afectado a todos los países en el mundo entero. Unos más que otros han sufrido la represión, el encierro, otros países más que otros han estado acuarentenados mucho tiempo. Entonces esto se sabía y nos dijeron los psicólogos, los psiquiatras, el encierro de mucha gente que está acostumbrada en su cotidiano vivir a la actividad, y es una actividad, eso estamos viendo. Hay gente que desde que amanece hasta que se duerme está, pero no para, no para, por su trabajo, por las actividades en la cual se desarrolla. Entonces, imagínense a cuarentenar a esas personas que toda su vida ha sido así, y que es más, me dicen, si yo no llevo ese ritmo de vida porque se han vuelto adictos a esa adrenalina de estar así activos, pero así a ese punto, muchos ya, para mí ya al otro extremo ya, pero hay gente que se ha vuelto adicta a eso y no puede parar, ya están quietos, como que, a ver, un pecado, como se dice para esa persona, a ver, dile, tómate unos días de descanso. Uy, como que otros como que eso no va conmigo, ¿no? Eso no va conmigo, y otros también por el tema económico, que yo sé que mucha gente vive al día, necesita para vivir cada día. Eso es lo único que tiene, digamos, la actividad que desarrolla. Eso es su entrada diaria, que sin eso pues no vive y necesita mantener su familia, ¿ya? Pero hay otra gente que lamentablemente, pues sin necesidad de trabajar, que lo tienen prácticamente, como digo, asegurada para 2, 3, 4 generaciones más. Hay gente que, pues teniendo todo asegurado, pues siguen trabajando. Inclusive nosotros decimos, los que somos cristianos, siendo el día domingo dedicado para el Señor, para este Dios que te da la vida, que nos da la salud, que nos da este cuerpo aparentemente sano, que si Él quisiera no despertaríamos hoy, o despertarías quizás con alguna anomalía, alguna enfermedad que de repente apareció y de cómo más o menos, ¿no? Entonces, somos muy pocos agradecidos para con Dios y con la vida. Y pensamos que esta máquina llamada cuerpo, que es una máquina, es decir, como un mueble que no siente, no se cansa, no se agota,
eso creemos que es este cuerpo, abusamos, hacemos uso y abuso de tantos, en lo que hemos estado hablando en los anteriores programas, de tóxicos, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que nos ponemos, y ahí también está lo tóxico en lo que vemos, lo que escuchamos, en los 5 sentidos, ¿no? A través de mis 5 sentidos, porque el cuerpo humano, ustedes saben, es decir, no podemos separar nada, ya les había dicho, nada de nuestro cuerpo, todo es una unidad y todo está comandado por el cerebro, todo. Entonces, el ser humano es un, como les podría decir, una red de cableado mucho más que lo que vemos en las calles. Es una red de conexiones nerviosas que llega hasta la última célula de este cuerpo. Entonces, todo afecta en la persona, en lo que está viendo, en lo que está escuchando, en lo que está tocando, ¿ya? En lo que está sintiendo, en lo que está pensando, todo afecta, para bien o para mal. Veamos entonces, vayamos viendo un poquito ese tema de lo que es la depresión y la ansiedad. Como les he dicho, que prácticamente mucha gente, y además que a raíz de esta pandemia, cuánta gente ha perdido a 1, 2 o 3 seres queridos en su familia a raíz de esta pandemia, ¿no? Entonces, son situaciones realmente dolorosísimas, dolorosísimas. Nadie lo niega. Obviamente en esto hace mucho la persona. Cada persona somos únicos, irrepetibles, diferentes. Cada persona de acuerdo a su actitud frente a una noticia trágica, podríamos decir así, cómo lo tomas, cómo lo aceptas, cómo lo asimilas, va a depender mucho cómo avanzas y cómo sigues de pie a pesar de ese dolor, a pesar de esa pérdida. Y cada vez que hablemos de pérdidas, les digo, no solamente las pérdidas están relacionadas con la pérdida de una persona que ha fallecido. Una pérdida también es el abandono de un hijo, el abandono del esposo, de la esposa, el engaño, la traición, la pérdida de tu negocio, la pérdida de un proyecto, todo eso, todo a eso también se lo ve como una pérdida, ¿ya? Y muchas personas no están preparadas para esas pérdidas. Y creemos, la verdad, a veces que las cosas tienen que ser eternas. Eternas que va a estar mamá, papá conmigo, o mi esposo, mi esposa, o mi hijo, mi hija, o que lo que he construido con tanto esfuerzo, por alguna X o Z razón, no está más, lo he perdido, ¿ya? O por un robo, por un, qué sé yo, tantas cosas terribles que están pasando hoy en el día. Entonces, como les digo, ahí está precisamente cómo yo reacciono frente a esta situación de lo que es una pérdida. Entonces, como les he dicho, este tiempo, esto desde el 2019, fines del 2019 hasta la fecha, ustedes saben, no hemos vuelto a una normalidad. Si hay gente que cree que hemos vuelto a una normalidad, pues no lo creo así. Porque, y especialmente si usted es una persona televidente, si usted está mirando televisión, es decir, ya sea locales o internacional, ahí es un bombardeo permanente, constante, de lo que es noticias trágicas, en números de muertos, ya apareció va a aparecer otra pandemia y no sé qué, cada vez se andan inventando las olas que se vienen y no sé qué, no sé cuánto. Entonces la gente, ¿cómo está viviendo? En un estado de alerta permanente. Y unos más que otros con un miedo infernal. Es más, ya mucha gente ya no quiere
hay gente que conocemos, especialmente, ya les había mencionado esto, de ancianos que no los han dejado salir más desde que empezó la pandemia. Entonces, veamos cómo quieres, qué calidad de vida podemos esperar de esa pobre gente. Y de una cosa es de los ancianos a la fuerza que los tienen recluidos, y otro es de la gente joven. De la gente joven quiero hablar también gente de 40, 50 años, que increíblemente viven con un miedo, que no quieren tocar nada, se la han creído todo eso. No voy a hablar porque ese no es mi tema ahora, pero quiero decirles esta situación. Todo eso influye en todo lo que es toda nuestra psicología, todo lo que tiene que ver con el manejo del cerebro, porque ya les he dicho, el cerebro reacciona frente a estímulos visuales, auditivos, por los 5 sentidos. Entonces solamente el cerebro está recibiendo información y de esa forma reacciona, y eso son a través de los neurotransmisores que vamos a ir viendo, de acuerdo al órgano que necesita algo, simplemente está reaccionando a lo que nosotros le estamos mandando información. Entonces, en este tema de lo que es, si es tu caso, y conozco gente muy de cerca, está años, y eso antes de la pandemia, antes, supuestamente con estados de depresión y ansiedad. Y lo peor de todo esto es años pastillados, tomando años antidepresivos, ansiolíticos, con diferentes, creo que ya se han recorrido todos los psicólogos de aquí de la ciudad, ya se conocen todos los psicólogos y los psiquiatras de la ciudad, y lo único que andan haciendo es cambiando su, ¿qué les digo? Pastillas. Y vamos a ver todo eso. ¿Cuál es la mejor cura para la depresión, la ansiedad? ¿Será que un químico, supuestamente que un problema químico que se dice que es un problema químico del cerebro, se va a curar con otro químico? Vamos a ver eso, vamos a hablar de esto precisamente. Y como en toda enfermedad que hemos hablado en este espacio, en este programa, lo que tenemos que hacer es, cuando yo me siento, hay una condición en la que me siento mal, la mayoría de las personas, incluido a muchos médicos, no todos, muchos médicos, lo que atacan son los síntomas, pero no atacan la raíz. Entonces, ¿cómo quieren que la gente se cure, se sane, cambie su situación, cuando yo no estoy atacando la raíz del problema? Solamente estoy atacando los síntomas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En todo lo que voy a hablar, siempre en los temas relacionados con salud, es, por favor, siempre, no ataquemos los síntomas, ataquemos y busquemos la raíz del problema, de la condición en la cual estoy hablando ahora, por ejemplo, con el tema de la depresión y la ansiedad. Entonces, comentarles que se ha hecho en el 2019, que no hace mucho, se ha hecho un descubrimiento, precisamente la neurociencia, la que se encarga precisamente del estudio del sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con los 11 sistemas del cuerpo, y uno de ellos es el sistema nervioso, el que comanda a todos los otros sistemas del cuerpo. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Ustedes, como les había dicho, tenemos que entender que el cerebro es el que comanda todas las funciones de nuestro cuerpo. Estamos ahí en el hipotálamo, en la parte acá, en el cerebro, y acá en el hipotálamo está lo que llamamos el sistema nervioso central autonómico, y desde ahí es todo lo que controla todo lo que pasa en el cuerpo, como el sistema, aquí los otros sistemas que les he dicho, como la digestión, la respiración, mi sistema inmunológico, el sistema inmunológico que tiene que ver con las defensas. Lo que
se ha descubierto, y esto a mí me ha parecido, la verdad, muy, pero muy importante, y con razón tanto me decían, hay que cuidar, hay que cuidar este segundo cerebro del cuerpo. ¿Cuál ha sido el descubrimiento que se ha hecho? Lo que se ha descubierto que el intestino es el segundo cerebro. Y así lo han llamado los investigadores porque han descubierto que hay conexiones nerviosas entre el cerebro y el intestino. Conexiones nerviosas. Hay una comunicación directa del intestino con el cerebro. ¿Ya? Imagínense eso. Hay una conexión directa del cerebro con el intestino. Pero lo más importante que se ha hecho de este descubrimiento es que el 90% de la comunicación se origina en el intestino, ¿ya? Que es el segundo cerebro, que se lo está llamando así el segundo cerebro, y simplemente el cerebro principal pasa la comunicación del cerebro, que es el importante, es decir, esta comunicación nerviosa, el 90% está dada más del intestino y no así del cerebro. Del cerebro se ha visto que solamente manda información de aquí 10% al intestino. ¿Se está entendiendo? Así que la mayor información la está dando el intestino, considerado el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Ya, entonces, entonces, en otras palabras, lo que quiero decirles es que el intestino es el que está pasando la mayor información de lo que está pasando en el cuerpo de esta persona, lo que está pasando en el medio ambiente y lo que está pasando en el cuerpo, está pasando este segundo cerebro que es el intestino. Más del 90% de la información, esta comunicación nerviosa la está pasando el intestino al cerebro. El intestino. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Cómo se realiza esto? Esta comunicación nerviosa, esta información que está mandando el intestino. Esto se lo hace a través del nervio vago. Este nervio vago viaja por todo el cuerpo. Es así, es como que, a ver, hagan un mapa, este nervio está así, pasa por todo el cuerpo, vaga por todo el cuerpo. Ya no va en línea recta, no está así. Está vaga y circula, podría decirles así, por todo el cuerpo. ¿Ya? Este nervio vago es el que controla el lado pasivo del sistema nervioso. Ya habíamos hablado, y en este caso voy a hablar muchas veces de lo que es el sistema nervioso central autónomo, que está dividido en dos: el sistema nervioso pasivo, el lado pasivo, y el sistema nervioso excitado, el lado excitado de él. Tenemos esos dos. Y esto, como les estoy diciendo, es parte del sistema nervioso autonómico, controlado acá, como estoy mencionando, por el nervio vago. El lado pasivo, hay personas que tienen un lado pasivo, y esto es muy bueno. Cada vez que lo mencione, sería bueno de que usted sepa qué tipo de sistema nervioso tiene. Si tiene un sistema nervioso pasivo o si tiene un sistema nervioso excitado. Si es una persona que tiene un sistema nervioso pasivo, ¿cuáles son las características para saberlo, para identificar? Esta persona que tiene un sistema nervioso pasivo es una persona que tiene buena calidad de sueño, tiene muy buena digestión, es una persona que está tranquila, en armonía, relajada, ¿ya? Es una persona romántica, no está alterada, por eso es una persona romántica, tiene buen manejo de su sexualidad, ¿ya? Entonces, esas son las características de una persona con un sistema nervioso pasivo. Los médicos lo llaman a esto el parasimpático.
fácil, el parasimpático. Pero lo importante que se descubrió es que hay una relación. Ahora quiero que se entienda esto. Para esto tenemos que tomar muy en cuenta para saber precisamente para las personas, y no solo pienso que no solamente tiene que ver con las personas que están con depresión o ansiedad, pienso que esto tiene que ver también con todos nosotros porque de alguna u otra forma nos afecta. Cuando no sabemos tener calidad en lo que comemos. Entonces, lo importante de este descubrimiento es que hay una relación directa entre la salud de la microbiota, que es cada vez que hablamos de microbiota, hablamos de la flora intestinal. Todo ser humano, tenemos billones de bacterias probióticas buenas, saludables, para el cuerpo que viven dentro de nuestro intestino. Ya todos tenemos, estamos ahí. Y vamos a ver cuán importantes esta flora bacteriana buena para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Estos organismos vivos que están vivos en nuestra flora intestinal, a todo esto se llama, todo este conjunto es lo que se llama microbiota. ¿Ya? Es nuestra flora intestinal, son bacterias buenas para el cuerpo. ¿Ya? Entonces, lo que se descubrió es que esta microbiota que está en el intestino produce neurotransmisores. Esta microbiota esta flora intestinal produce neurotransmisores. Y estos mismos neurotransmisores también las produce el cerebro. ¿Ya? Imagínense eso. Las produce el cerebro por excelencia, produce neurotransmisores, y también se ha descubierto que el intestino, a través de esta flora bacteriana, produce también neurotransmisores. Pero se producen, y dentro del intestino, se produce, imagínense eso, esta maravilla, realmente el cuerpo es algo impresionante. Ejemplo, vamos a ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, la acetilcolina, que ayuda con la memoria, que ayuda a reforzar el placer, las cosas placenteras, se producen también en el intestino. Imagínense, en el intestino es un neurotransmisor, entonces se produce en el cerebro, que también se ha visto que se produce en el intestino. Hay más y además se ha descubierto que hay más acetilcolina que se produce en el intestino que en el cerebro. Impresionante, ¿no? Entonces, quiere decir que el segundo cerebro, que es el intestino, está funcionando, está dando, es decir, mucho más que el mismo cerebro, en este caso que les estoy hablando de la producción de neurotransmisores, que está dada por la microbiota del intestino. Por ejemplo, otro, GABA, el abreviado de lo que es el ácido aminobutírico, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de satisfacción, de tranquilidad, con la buena calidad de sueño. ¿Ya? Otro neurotransmisor. Este neurotransmisor se produce principalmente, increíblemente, por las bacterias de la microbiota del intestino. ¿Se están dando cuenta cómo va la cosa? Por eso les digo, esto no es solo tema de las personas que están sufriendo depresión o ansiedad. Dense cuenta, una calidad de salud intestinal con buena calidad de bacterias buenas en el estómago a través de lo que es la flora intestinal, todo esto que se llama microbiota. Dense cuenta cómo podemos tener calidad de vida y de salud, bienestar mental, en todo lo que es mis emociones, mis sentimientos, el estado de bienestar, de sentirme bien. Dense cuenta que los que más neurotransmisores producen
para el funcionamiento, para que yo me sienta bien, es el segundo cerebro de nuestro cuerpo, que es el intestino. Impresionante. ¿Ya? Ahora, este neurotransmisor, que es el ácido aminobutírico, como les he dicho, que se produce aquí en la microbiota de la flora intestinal del intestino, esta también produce la mayoría de la serotonina, que es una hormona muy importante para mi bienestar, para yo sentirme plena, gozosa, con ganas de vivir, de hacer las cosas. Hemos hablado muchísimo de la serotonina. Es prácticamente la que controla mi estado anímico, que esté bien, radiante, plena, gozosa. ¿Se dan cuenta? Así que como les estoy diciendo, este ácido aminobutírico es una responsable para que se produzca esta serotonina. Otra vez repito, en el intestino. O sea que se sabe por esta razón que las personas deprimidas, personas que están deprimidas, y se habla que están consumiendo están consumiendo antidepresivos, que son las que reutilizan la serotonina, es decir, están reutilizando simplemente serotonina. En realidad, la mayor cantidad de serotonina están utilizándola del mismo intestino, Imagínense, el mismo intestino lo produce esta serotonina, ¿ya? Entonces, no así tanto el cerebro como el intestino. Entonces, en esto quiero que tengamos muy en cuenta. Así que lo que está pasando con las bacterias de la flora intestinal, de la microbiota del intestino, va a tener mucho que ver con la producción de la serotonina, porque estas bacterias son las que producen serotonina. Realmente, en esto yo creo que todos vamos a decir, yo pensé que era el cerebro, yo también pensé que era el cerebro, pero había sido el segundo cerebro, que es nuestro intestino. Y si está mal mi sistema digestivo, ¿cómo creen que vamos a estar? Y eso estoy hablando para todos. Y lo mismo pasa con la dopamina, de estas hormonas de la felicidad que he hablado ¿no? De la dopamina, la serotonina, la oxitocina, ¿ya? Entonces, estas hormonas de la felicidad, esta hormona también, la dopamina, que es un neurotransmisor, que tiene que ver con el placer, la dopamina, con esta satisfacción cuando hay esa sensación de satisfacción cuando logré algo, emprendí algo, y esa cosa que te hace sentir que estás en las nubes, eso es la dopamina, ¿ya? Es la hormona del placer, de la motivación, del deseo, es el que regula el aprendizaje y la creatividad. Qué increíble cómo estas hormonas son tan importantes para el bienestar mental, emocional, psicológico. Y esta hormona también es producida por el segundo cerebro también, que es en el intestino. Así que están más producidas en el intestino que en el cerebro. Ahora, estos 4 neurotransmisores, porque se los dice, es decir, la oxitocina, serotonina, dopamina, oxitocina, todos estos son neurotransmisores. Estas hormonas son neurotransmisores que también están asociados con condiciones de estados mentales, emocionales, y además, ya les había dicho una vez más, producidas más en el intestino que en el cerebro. O sea, que esa flora intestinal que nosotros tenemos determina
la producción de estos neurotransmisores y pueden cambiar drásticamente el estado de ánimo de una persona e inclusive el estado de ansiedad o causar hasta una depresión cuando esta flora bacteriana está afectada. Por favor, tomemos en cuenta esto. ¿Cómo se puede ahora? Veamos. ¿Cómo se puede afectar la flora bacteriana? Si estamos viendo, ya les he dicho, qué importante es una buena flora bacteriana en el intestino para que yo tenga estos neurotransmisores que son responsables de mi placer, de mi bienestar, de mi estabilidad emocional, psicológica y no sé qué. ¿Cómo puedo afectar y puedo cambiar, como estamos diciendo aquí? Así, todo esto, ¿cómo puedo arruinar y afectar mi flora bacteriana, mi microbiota? Por ejemplo, vamos a ir viendo ejemplos. Una persona se enferma, que eso, a cada paso se ve eso, y peor si hay una infección intestinal, ya sea de origen que sea intestinal y últimamente por el tema, especialmente en casos que tienen la gente con este tema de los resfríos fuertes, faringitis, amigdalitis, neumonías, el famoso Helicobacter pylori, esta bacteria que está en el estómago. Ustedes saben, las personas que han pasado por esto, por estas condiciones de salud, ¿qué han hecho? Se les ha bombardeado con antibióticos y fuertes, especialmente para el tratamiento para eliminar esta dichosa bacteria del Helicobacter pylori. Son casi 3 antibióticos fuertes que se les da a la persona para que pueda eliminar, porque sí, si no se trata y esta bacteria está ahí, se ha visto que esta puede causar, a la larga puede causar cáncer. Es por eso necesario eliminar esta bacteria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que están tomando es decir, dosis elevadas de antibióticos, especialmente antibióticos, ¿ya? Peor cortisona, que baja el sistema inmunológico a las personas, todo esto. ¿Qué es lo que pasa con la persona si alguna vez usted está en esa condición? Se arruina con tanta cantidad de antibióticos toda esa flora bacteriana. Toda esa flora bacteriana. Y imagínense las personas que están con quimioterapias, radioterapias. Dios santo, son unas diarreas que apenas logran controlar. Se dan cuenta cuánto daño en estas personas que están en esta condición. Entonces, la flora bacteriana está pues destrozada en estas personas, están descompensadas estas personas, aparte por la diarrea, hay una deshidratación importante, es muy, muy delicada estas situaciones. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, queda con toda la persona en estas condiciones, queda con todo lo que es la flora intestinal muerta, porque le han dado antibióticos que cambian la composición misma dentro del intestino, ¿no? Ahora van a ser bacterias aeróbicas. Las bacterias aeróbicas producen ácido butírico. Y este ácido butírico es una sustancia que produce el intestino a partir de la fibra o de las bacterias buenas y
y estas producen un efecto tranquilizante, calmante, antidepresivo y antiinflamatorio. Ese efecto tiene este ácido butírico producida por las bacterias del intestino. Pero, sin embargo, también hay por otro lado lo que son las bacterias putrificantes. Son las que causan mal olor, son las que causan que se pudra lo que comemos, ¿ya? Y por ende esto que se pudra se convierte en algo muy tóxico para el cuerpo. Así que esta flora intestinal, que está compuesta por bacterias buenas y por bacterias malas, estas bacterias buenas que producen este ácido butírico ayuda a tranquilizar el sistema nervioso, baja la inflamación, además tiene un efecto antidepresivo. Ese es el efecto directo que tiene este ácido butírico producida por las bacterias buenas, ¿ya? Tiene también un efecto antidepresivo. Entonces, cuando viene una infección fuerte en una persona, ¿ya? Le dan entonces antibióticos fuertes. Muchas veces, la mayoría de estas, cuando está tomando una persona antibióticos, ahí no hay pues control, selección, no hay selección, ahí se mata a las buenas y a las malas. Estoy hablando de las bacterias. Están muriendo ahí bacterias buenas y malas. Entonces, si no se recupera a la persona dándole para recuperar, hay muchas formas que vamos a ver ahora, cómo puede recuperar rápidamente su flora bacteriana, que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar mayor cantidad de esta flora bacteriana, de las malas, que son las putrificantes, ¿ya? Entonces, con consecuencias para la salud de la persona, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al haber esta desbalance, esta descompensación de las bacterias buenas y de las bacterias malas, obviamente que no hay producción de los neurotransmisores que les he dicho, que son los que producen la serotonina, la dopamina, ¿ya? Entonces, como la acetilcolina, no hay estos neurotransmisores, no se está produciendo porque no hay las bacterias buenas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente, la persona se ve con un estado de ánimo caído. De hecho, que se ve así. Es una persona que no tiene energía, no tiene vitalidad. Veamos las personas que están así con todo tipo de enfermedades, mucho más las personas que están con cáncer, con quimioterapias, radioterapias, ¿no? Con todo, enfermedades, con enfermedades inmunodepresoras. Es esto, esta es la condición, y mucho más con lo que les estoy diciendo, hay un desbalance por el consumo exceso, especialmente de antibióticos, de las bacterias buenas con las malas. Entonces esta persona, como les digo, empieza a caer en ansiedad. Su estado de ánimo está caído, empieza a deprimirse y no sabe, la persona no sabe por qué se está deprimiendo, que eso es lo... supuestamente es una persona, digamos, que tiene buena actitud a pesar de su enfermedad, porque yo conozco personas que a pesar de su situación de salud muy precaria, le ponen el ánimo, las ganas para, pero ese es tu más fuerte, porque esto tiene que ver con el sistema de mi cuerpo, ¿ya? Y es algo mucho más fuerte porque yo necesito estos elementos, estos neurotransmisores, estos químicos naturales de mi cuerpo que se produce en mi cuerpo para yo precisamente estar como debería estar, con un buen estado de ánimo, en estado, que les digo, bien, ¿ya? Entonces, y la persona empieza a caer, a decaer, y aunque quiere estar mejor, aunque quiere estar bien, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros sabemos que hay una persona, esto es para saber discernir también, porque hay personas que están deprimidos, están tristes por la muerte de un ser querido, por lo que les he dicho, una pérdida. Eso es una cosa, pero está
estamos hablando que para que sepamos también que hay otros orígenes de la depresión, la ansiedad, la tristeza, ese decaimiento que estamos viendo de esto es de un origen orgánico, funcional, de mi sistema, de mi cuerpo, del sistema digestivo en este caso, y es por eso importante que cuando hay alguien que está deprimido con ansiedad, preguntemos, últimamente usted ha estado tomando antibióticos y por largo tiempo, obviamente no se puede tomar por mucho tiempo antibióticos, máximo una semana, 7 días, a lo mucho será 10 días, porque eso es, por eso como les digo, eso destroza todo el sistema, la flora bacteriana de la que estamos hablando. Entonces, por favor, para que conozcamos, para que si hay alguien que está escuchando, viendo y está con ansiedad, con depresión, y ha estado precisamente, no ha repuesto como debe ser su flora bacteriana después de haber tomado largo tiempo, está con mucha medicación, y tanto tomar estos medicamentos arruinamos la flora bacteriana. Ya, entonces ahí se va a ver precisamente que esta persona está con depresión, con ansiedad, decaído precisamente por esta situación que es el consumo de antibióticos, muchos medicamentos que hacen mucho daño a la flora bacteriana. Y entonces, ¿cómo se puede resolver esta situación? Por supuesto que sí se puede resolver. Eso es la buena noticia. Sí, esa condición, si es su depresión, la ansiedad, por este lado orgánico, sí, es muy, hay muchos remedios naturales para reponer la flora bacteriana y cuanto antes. Por ejemplo, usando, ustedes han tenido que escuchar, últimamente se habla mucho esto, ¿no? Usando los probióticos, ¿ya? Los probióticos son sustancias naturales. Entonces, ¿de qué forma vamos a reponer con los probióticos y dónde encontramos probióticos de una forma natural en, en la mesa para comprarlos, ¿ya? Entonces, uno cuando repone inmediatamente la flora bacteriana que necesita, que es buena, urgente y necesaria para nuestro intestino, se ve increíblemente la mejoría en la persona, en su buen estado de ánimo, la persona está con más calma, ya no está con ansiedad, porque como les digo, aquí estamos cambiando la composición de la flora intestinal y automáticamente cambia el estado de ánimo de la persona. Eso es innegable. Y ahí cualquier persona que ha pasado por esta condición se va a dar cuenta. De hecho, tiene más ánimo, tiene más apetito, de hecho, ¿no? Entonces se nota el cambio inmediato. ¿Cuáles son de estos probióticos que cualquiera de nosotros puede acceder? Y también para cualquier persona que no esté en condición de depresión, ansiedad, pero no estamos teniendo, como les digo, cuidado de nuestro intestino, es el tema de, por ejemplo, todos deberíamos consumir yogur, pero el yogur sin azúcar, porque el azúcar daña. Vamos a hablar en un próximo programa los daños del consumo del azúcar. Así que si un yogur tiene azúcar, estamos arruinando las bacterias buenas que necesitamos consumir. Así que tendría que ser el yogur griego, que no tiene, es decir, es cero azúcar. Sí, es súper agrio, ¿para qué? Pero si quieres ayudar a tu cuerpo a mejorar tu flora intestinal, tendríamos que estar consumiendo yogur sin azúcar, así, sin azúcar. Ya, ahora otro es el kefir, no sé si mucha gente ha debido escuchar. El kefir son fermentados que tienen su propia bacteria, sobre todo es como la leche que también es rica en bacterias pero buenas, ¿ya? Se puede utilizar vegetales fermentados. Últimamente se está haciendo esto, hacer fermentados con los vegetales
y consumirlos como el chucrut, por ejemplo, que es del repollo, ya entonces es eso, es que así es una idea. Quizás algún momento podamos hablar de solo probióticos. Me comprometo a hablar en un próximo programa para probióticos naturales y qué efecto tuviera y cómo nos ayudaría para mejorar la flora intestinal, ¿ya? Entonces es eso, por una parte. Después, también se puede utilizar lo que se llama la fibra, consumir fibra resistente, alimentos con mucha fibra, ¿ya? Hay de muchísimas marcas, hay que ver eso en el, eh, en el comercio, en la gente en el comercio donde se venden productos naturales, habría que ver ahí, ya que están hechas, precisamente hay una que se llama Glucotain, que está hecha de la harina de plátano verde y de arvejas. Ya estas se llaman así estas fibras resistentes porque les digo que uno consume, no te engorda. No te engordan, eso es lo que a mucha gente le preocupa, digamos, de consumir mucha fibra que me pueda engordar. Estas no engordan. Es el tipo de fibra que utilizan las bacterias buenas para producir el ácido butírico, que tiene un efecto antiinflamatorio y que es tranquilizante. ¿Ya? Así que para que vean qué importante ayudar a las bacterias buenas de nuestro cuerpo, consumir fibra para que ellas puedan producir ácido butírico. El ácido butírico, nuevamente les digo, tiene en nuestro cuerpo, cuando las bacterias liberan este ácido butírico, tiene un efecto antiinflamatorio y que es tranquilizante. También, ¿qué les digo? De hecho, al estar mejorando el estado de ánimo de la persona, el estado de ánimo de la ansiedad, de hecho esto es una consecuencia directa de estar arreglando y mejorando la flora intestinal. Eso tiene una relación directa. Mejoras la flora intestinal, ¿no? Automáticamente mejoras tu estado de ánimo y mejoras también el tema de la ansiedad y la depresión. Muchas personas después de una infección intestinal no han quedado bien, ¿ya? Por tanto uso, como les he dicho, tanto uso de antibióticos que arrasa con toda la flora intestinal. Y como les he dicho que hay una comunicación directa del intestino con el cerebro, entonces afecta también esa comunicación y lo que es la coordinación entre los dos, del cerebro con el intestino. Miren eso, qué importante es. Hay un estudio reciente que se ha publicado en el año 2016 que se llama la microbiota como regulador crucial del estrés y la neuroinflamación. Les repito, este estudio llamado la microbiota, que es la flora bacteriana del intestino, como regulador crucial del estrés y la neuroinflamación. En este estudio, el doctor Rea y su grupo han empezado a analizar que los estados de ansiedad, de estrés, tienen mucho que ver con la neuroinflamación. Quiere decir que el sistema nervioso inflamado es porque la flora interna también está afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una comunicación. Está inflamado el sistema nervioso, también está inflamado el sistema digestivo o viceversa. Eso es lo que han descubierto estos investigadores. Por eso les estoy diciendo, hay una relación directa de estos dos cerebros, del intestino, la cabeza que es el principal, y el intestino como segundo cerebro. Entonces, cuando tengo una ansiedad, depresión, que no puedo explicar qué está pasando, y se sabe, como les digo,
se sabe que ha habido un antecedente, un historial de que la persona ha estado tomando mucha medicación y entre estos antibióticos que han dañado su flora intestinal, simplemente, queridos amigos, en esta situación, en este caso, en esta condición, simplemente busque reponer la flora intestinal perdida por el consumo de medicamentos, que ya le he puesto unos ejemplos a través del yogur, del kefir, de lo que es la fibra, ¿no? De la fibra, los vegetales fermentados, ¿ya? Simplemente es eso, hay que suplementar en nuestra alimentación y se va a ver los cambios inmediatos en la persona que es, como les estoy diciendo, mejorando el estado de ánimo, la ansiedad, porque creo que a nadie esa situación de estar con la, como decimos, con la capa caída, desanimados, sin ganas de hacer nada, realmente es una condición horrible, horrible vivir así. Eso es lo que les he querido mostrar, una de las fuentes importantes de dónde podría surgir el estado de depresión, de ansiedad, de la caída del ánimo, ¿no? Entonces sería por este lado, por el tema digestivo, digestivo. Entonces es importante porque hay gente que puede estar asustada, haciendo sus cavilaciones ahora, ¿por qué será que estoy deprimida? ¿Por qué será que estoy así? ¿No? Entonces, poniendo quizás fantasmas en su cabeza. Ahora vamos a ver, ¿qué les digo del otro estado? La otra condición de lo que es muchas personas que están deprimidas, como les digo, ya sea por una pérdida, lo que les he dicho, por una pérdida, la muerte de un ser querido, el abandono, pérdida de algo, ya sea de una persona material, ya. Entonces hay una, como les digo, es una tristeza. Y les digo, tendría que hablar también en otro programa las etapas, las fases de la depresión, porque la depresión empieza de a poco. No es así de golpe para que una persona, el grado más, porque les digo, hay diferentes grados de depresión. Hay personas que están en un grado, por decirles, del 1 al 4, en un cuarto grado de depresión. Son personas que prácticamente están encerrados, aislados, inclusive con sus cortinas de su cuarto tapados, oscuros. No quieren salir, prácticamente no quieren comer. Muchos de ellos están, sí, en su mayoría pastillados, como que para que ese estado de depresión es peligrosísimo cuando están en un grado así profundo, porque la persona ya no aguanta más vivir esa situación y lo peligroso de esto es que puedan llegar a tomar decisiones drásticas como el suicidio. Ese es el peligro. Y lo que menos queremos es eso, por eso llegar a esa situación, por eso en la casa, qué importante conocer el estado de cada uno. Y a veces las personas están en eso, se ha visto eso en niños, adolescentes, que tienen pena decirles eso a sus papás, la condición en la que están precisamente, y están dando señales de auxilio, no lo quieren decir directamente, y una de las señales precisamente debería ser esta para nosotros, cuando alguien pasa más tiempo encerrado en su cuarto. No quiere salir, está rompiendo vínculos familiares, vínculos sociales. No quiere. Una cosa es que se encierre para ver el celular, pero eso también no quiere, no, es decir, está cortando comunicación con todo el mundo. No, entonces, y eso hay que estar vigilando, en un silencio, no querer hablar. Ya de esa persona no quiere hablar, no quiere comunicarse.
de lo que usted conocía como era antes, porque siempre hay un antes y un después. Entonces, solo así yo puedo tener un parámetro para saber precisamente cómo era esta persona antes y cómo está ahora. ¿Ya? Entonces, no podemos pasar desapercibido tantas cosas en las personas. Hay gente que eso dice, ¿y en qué momento pasó? Cuando ha habido miembros, alguien de la familia, y alguien se ha suicidado lamentablemente, y todo el mundo dice en esa familia, de los casos que yo he escuchado y he sabido, o quizás usted mismo se había enterado, dice, sufría, padecía de depresión. Y uno dice, ¿y en qué momento? Nunca nos dimos cuenta, nunca lo supimos, nunca nos ha dicho nada. Aparentemente estaba bien, pero realmente tenemos que estar muy despistados para no darnos cuenta que, por eso les digo, si no nos conocemos, si no sabemos de todos los miembros, estoy hablando ahorita de los miembros de nuestra familia, ¿cómo que no nos conociéramos? ¿Cómo que no sabe sus reacciones? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Cuándo está triste? Sí, hay gente que le cuesta comunicarse con los demás, le cuesta, le cuesta expresar emociones y sentimientos. Y en esto mucho más los hombres por este tema de lo que es sentirse muy, muy macho, eh, y que no me vas a ver mal, no me vas a ver triste, no me vas a ver derrotado más o menos. Para ellos es sinónimo de debilidad el poder contar su situación en la que se encuentra. En la que se encuentra, llega un momento, ya sea que está pasando por una situación terrible en el trabajo, ya sea porque está pasando algo en su vida familiar. ¿Y para qué les cuento, no? Esta es una situación que se ve de gente que está llevando una doble vida, una doble moral. Resulta que está en infidelidad. Y no voy a decir solo de los hombres, también de las mujeres. Entonces, esto le implica a la persona una situación muy complicada, porque por el miedo a que se le descubra, entonces vive, ¿cómo creen que está esa persona? Estresado, nervioso todo el tiempo, no tiene una buena calidad de sueño, está con insomnio por el miedo, porque no sabe qué va a hacer ahora con su vida, qué va a hacer, estar en una segunda relación de pareja, hay el esposo, la esposa, hay los hijos entre medio, hay presión por el lado del amante, de la amante, y no sabe qué hacer porque le da pena a sus hijos, le da pena a su esposa o su esposo. ¡Wow! ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién quiere estar en el zapato de esa persona? ¿Y a quién le echamos la culpa? Cada uno busca en el manejo de su libre albedrío, del mal manejo de nuestro uso de nuestro libre albedrío. Cada uno busca situaciones así para mí vivir el infierno aquí en la tierra. Entonces no le echemos la culpa a los demás de la situación. ¿Y cuántas situaciones de estas están pasando? Entonces la persona llega un momento, pienso yo, que pierde el control ya de las cosas, que ya es demasiada presión, hasta económica, porque esto incluye también pues un tema económico, un gasto económico terrible. Entonces, esta persona está con ansiedad, con miedo, está entrando ya en un tema de depresión. Estas son situaciones, les estoy poniendo una situación, ¿ya? De la cual la persona, como les estoy diciendo mismo, en los niños, en los jóvenes, que se está viendo situaciones por el tema escolar,
por el tema escolar, están mal en los estudios. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos casos dolorosamente cada fin de año cuando terminan las clases en los colegios se escucha, verdad? Noticias tristes y dolorosas de que algún niño, algún adolescente, por no decirle la verdad a sus papás que se aplazó, perdió el año escolar, tomó la decisión drástica de suicidarse. Entonces son estas cosas, por eso que les digo, quiere decir que no estamos atentos, no estamos atentos a lo que está pasando en las personas en nuestra casa. Eso tiene que ser una llamada de atención, porque hoy lo que está pasando en las familias es eso. Papá, mamá están trabajando, el hijo en el colegio, en la universidad. Entonces esto es así, un tráfico así de entrar y salir, que apenas algunos se pueden encontrar en una comida, porque ahora en la mayoría de los trabajos es horario continuo, así que prácticamente no se ve. Con los padres muchos no se ven, los hijos están comiendo solos, donde pueden, como pueden. Entonces, algunos se pueden ver en la noche y dependiendo de la situación de trabajo, ni se ven. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo están cada uno? Y cada uno llevando en silencio situaciones muy complicadas, complejas, y peor esto, como les digo, para un niño, para un adolescente que no tiene tiene un mal manejo de lo que es la frustración, ¿no? Entonces están complicados, tienen miedo a hablar, entonces están ahí con ansiedad, depresión, con diferentes grados de depresión. Entonces, vamos a hablar de este tipo de, otra vez, de situaciones de personas que podían estar en estas otras condiciones, y vamos a hablar de un remedio natural y barato, aparte de lo que les he mencionado, estos que era para el tema que tiene que ver con el sistema digestivo, que es fácil, sencillo conseguirlos, esto no es nada caro para poder yo reponer mi flora intestinal. Vamos a hablar entonces en el otro aspecto de lo que podía estar pasando con una persona, ya de estos que les he puesto un pantallazo más o menos de lo que podría estar pasando con una persona, diferentes situaciones. Cuánta gente está así, por eso, como les digo, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea porque se enamoró y esta persona le engañó, le traicionó, le dejó, ya sea de enamorados, de novios o de casados, y no terminan de superar. Mismo como les estoy diciendo, el tema de la pandemia, el encierro a mucha gente le ha cambiado la vida, le ha trastornado la vida, del ritmo de vida que llevaba esta persona, y tener que estar solo en casa ha sido fatal, ¿ya? Entonces, rápidamente quiero mencionarles que las personas que están precisamente con estas condiciones, ya sea con depresión, con ansiedad, con tristeza, son personas que tienen desorientación, y este antidepresivo del que voy a hablar se ha visto que es efectivo y natural para todos, ¿ya? Y esto tiene, este antidepresivo natural del que les voy a hablar, afecta directamente al sistema nervioso del cuerpo. Les había hablado en esta primera parte, y es muy importante, creo que este tema de hablar del sistema nervioso autónomo, que tiene la parte pasiva y la parte excitada, es para todos los problemas que tengamos y enfermedades que las personas tengamos. Voy a hablar todo el tiempo de esto. Solo recordarles, como les había dicho, y esto es para que cada persona, por eso les dije, para que sepa qué tipo de sistema nervioso tengo, pasivo o excitado. Ya les había dicho que si tenemos un sistema nervioso pasivo, es una persona que tiene buena calidad de sueño, tiene una buena digestión, es una persona que está tranquila, en armonía, su cuerpo se repara, se cura, ¿ya?
Es una persona, ya les he dicho, que tiene muy buena circulación y por ende una buena oxigenación en el cuerpo, ¿ya? Y lo contrario, que una persona que tiene un sistema nervioso excitado, es una persona que está con el sistema nervioso excitado, nos pone en estado de alerta, de mantenernos siempre en estado de alerta, de correr, de estar así correteando, pero llega un momento en que hay personas que la tienen demasiado excitada, este lado excitado, es bueno, es decir, el sistema nervioso excitado en un grado normal nos tiene en estado de alerta, en estado de defensa, de protección, de pelear, llegado un momento, pero hay situaciones en las que este sistema nervioso de este lado excitado está demasiado excitado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que está estresada está en un estado de alerta permanente. Ya les estoy diciendo, una persona que está sufriendo mucho, que está muy preocupada, está estresada, está en un sistema de alerta, ve peligro a todo lado, no puede dormir, está con insomnio, tiene su sistema nervioso tenso y tiene su musculatura tensa. Esa es la condición para que vayamos viendo. ¿Ya? Entonces, este sistema nervioso excitado, cuando está así en estas condiciones, vamos a ver en personas, por eso, con dolores de artritis, en personas que no pueden dormir, ¿ya? Entonces, y es una de las, les puedo decir, es el área en la cual la persona, se puede saber, va a estar deprimida, porque este sistema nervioso excitado está demasiado excitado. Entonces, ¿qué les digo? Cuando entonces el cuerpo está demasiado en exceso excitado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Se tranca la circulación, no hay una buena oxigenación en el cuerpo, la persona está con baja energía, ¿ya? Hay una baja energía en las mismas células, baja el ATP, que es el que en cada célula se forma el adenosintrifosfato, que es donde se forma la energía en cada célula y para el cuerpo precisamente. Entonces, la persona frente a esto, cuando está con baja energía, entonces la persona se encuentra como se encuentra, cuando no hay energía en el cuerpo. Sombría, cansada, es una persona desganada, sin energía, sin deseos de crear, de hacer nada. Entonces, hay personas que prácticamente no le encuentran sentido ni a la vida. No tienen ganas de hacer nada. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de personas podemos ver, por ejemplo, en los ancianatos. Ya en los ancianatos, mucha gente que está deprimida, y muchas de estas personas deprimidas, la mayoría, se ha visto eso, que la mayoría de las personas deprimidas, como les había dicho al principio, se ven que son personas que están en un solo sitio, encerrados, cerradas las ventanas, las cortinas, inclusive, como les he dicho, no entra la luz del sol. Y resulta que se ha visto, precisamente hablándoles de lo que les estoy diciendo, el mejor antidepresivo natural y barato, se ha visto que precisamente por los estudios y que se pueden medir inclusive, es la luz del sol. Los rayos del sol tienen un efecto directo en el sistema nervioso pasivo. Que les he dicho, el nervioso sistema pasivo, el lado pasivo de las personas, los que tengan este sistema nervioso pasivo, son personas que ya les he dicho están en armonía, tranquilos, relajados, tienen buena oxigenación, ¿ya? Así que el sol afecta directamente al sistema nervioso pasivo y es antidepresivo. Dense cuenta. Entonces,
debemos saber que cuando la luz del sol toca una parte de mi piel, si yo pongo mi mano al sol, solo mi mano, ¿esto qué quiere decir? Que la luz del sol que ha tocado esta sola parte de mi cuerpo es capaz de llegar, esa luz llega a a todas las partes de mi cuerpo, ¿ya? Y esto, ¿qué les puedo decir? Esto lo han demostrado los japoneses en un estudio. Si tomamos, por ejemplo, el sol en una mano, en un brazo, la luz del sol que está entrando por esta parte, solo esta parte de mi cuerpo, se podría medir, se podría medir en el dedo gordo de mi pie, porque la piel está hecha de proteínas. Y estas proteínas están hechas de aminoácidos. Y estos aminoácidos son cristales, ¿ya? Son cristales y como son cristales pasan la luz así como si fuera un prisma. ¿No ve? En un prisma ponemos la luz solar y me va a refractar todos los colores del prisma. Pasa. Exactamente es así en el cuerpo por los aminoácidos que contenemos, entonces dejan pasar la luz. Entonces nosotros no podemos ver por ejemplo, nosotros no podríamos ver directamente la luz del sol porque nos podríamos quemar la retina, pero si nosotros hacemos este efecto y la luz podemos ver como que casi se transparenta, más o menos, podemos ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podríamos ver las marcas de la luz del sol, al poner yo el sol directamente, mi mano al sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está atravesando la luz del sol a través de mi mano, ¿ya? Esto es así. A través de lo que les estoy diciendo de este componente que es la proteína tiene aminoácidos, los aminoácidos son cristales y como son cristales dejan pasar la luz del sol, por esa razón, ¿ya? Entonces, toda la piel es translúcida. La piel es translúcida, quiere decir que la luz pasa a través de ella y corre por todo el cuerpo. Por eso cuando tome el sol una parte, aunque tome una sola parte de su cuerpo con el sol, esta va a llegar, esa luz del sol a todo mi cuerpo, va a recorrer a todo mi cuerpo. Imagínense eso, esa maravilla. Entonces, la luz solar por excelencia está comprobado que tiene un efecto antidepresivo. Hay un diagnóstico psiquiátrico que se lo ha llamado síndrome temporal afectivo. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay personas que viven, por ejemplo, en ciertos estados del año, como en países como, por ejemplo, en Alaska, en Groenlandia, 6 meses esa gente vive sin sol, vive como en tinieblas, ¿ya? Entonces se ha visto que en ese tipo de personas que viven sin sol, viven así como en tinieblas, se ha visto que tienen este síndrome temporal afectivo. Está la gente decaída, deprimida, triste, ¿ya? Por esa condición. Imagínense qué importante lo que es, pero eso es temporal, ¿ya? Eso es temporal hasta que nuevamente puedan estar en contacto con el sol. Esos meses obviamente es en invierno, hay países que realmente como en Groenlandia y en Alaska, 6 meses están casi como les digo en esta oscuridad y es por eso que les digo, pero es algo temporal y pasajero. Esto es así en esa situación. ¿Qué les digo? Pero hay un estudio que han hecho los japoneses y los rusos, esto es importante comentarlo, en la cual pueden medir la cantidad de luz que emana del cuerpo. O sea, imagínense eso. Se puede medir esto poniendo a la persona en un cuarto oscuro, donde hay cámaras especiales que miden la luz del cuerpo que se llaman biofotones. Bio quiere decir biología, fotones, emisores de luz. Así que todo lo que está vivo emite luz, sobre todo lo que es la luz solar. Entonces, para concluir esta parte, quiero decirles que el principal antidepresivo es la luz solar. Se recomienda por favor, se recomienda, si usted sabe que hay una persona
está con depresión, se ha aislado, no quiere salir de un lugar, lo primero que tenemos que hacer es eso, recorrer las cortinas de su cuarto, que entre luz del sol, luz solar. Hay que decirle a esta persona, por favor, sal. El mejor remedio natural es precisamente decirle a esta persona, sal a caminar afuera. Que tome, como a todos se nos recomienda, la vitamina D, que es importante, que viene del sol, que esté 15, 20 minutos en el sol. Eso, imagínense lo que va a hacer. Tiene un efecto, ya les he dicho, calmante, que se ha visto. Hay personas, por ejemplo, que tienen un efecto calmante, tranquilizante, que hay personas cuando han ido a la playa, por ejemplo, se han echado supuestamente para tomar, ya sea para broncearse, para tomar, ¿no?, los rayos del sol, se han dormido, para que vean que tiene ese efecto relajante, tranquilizante, que ni se han dado cuenta que se han dormido y se han quemado más de paso porque no se han dado cuenta, se han dormido. Es así de relajante el sol, ¿ya? Entonces, por favor, tenemos aquí un remedio básico, natural, barato, que no cuesta nada para personas que están, por eso que les estoy diciendo, con depresión. El sol tiene un efecto antidepresivo, el sol, ¿ya? Entonces, de hecho a las personas que están con depresión, con ansiedad, se les dice también, eso no solamente va por ahí, solamente, también hay que ayudar a esta persona que suplemente su alimentación con potasio y magnesio, que es otro de los temas que voy a hablar, la suplementación de sodio, de magnesio y potasio, ya que esto tiene un efecto tranquilizante, mejora la calidad del sueño, antidepresivo también. Vamos a ver eso cómo está afectando a muchísimas enfermedades. El no consumir la cantidad necesaria de magnesio y potasio. Eso también voy a hablarlo en otros programas. Entonces también el consumo de jugos verdes, que es muy importante. Los jugos verdes aportan muchísimo lo que es potasio. Los jugos verdes aportan mucho potasio. Y lo que tanto en todos los programas he hablado del tema de lo que es el grounding o el earthing, que es contacto con la tierra, que es caminar descalzos en la tierra o en el pasto, abrazar árboles, caminar en un lugar, en bosques, para oxigenarme mejor. Se ha comprobado esto 100%, que a las personas que están con depresión, con ansiedad, niños con autismo, niños con el síndrome de trastorno de atención e hiperactividad, sacarles a caminar a los parques, en pasto, que vayan a corretear sin zapato en el pasto, camine en la tierra. Eso me aporta electrones negativos a mi cuerpo, ya que eso tiene un efecto antioxidante. Eso también es algo barato, sencillo, para tanta gente que está pasando por muchos problemas. Yo tengo una persona que es impresionante, ella tiene problemas de presión alta y de diabetes, y es increíble cómo, porque está también indicado para las personas que están con presión alta, con diabetes, cómo les puede llegar a estabilizar para controlar mejor sus niveles de glucosa en su sangre. Y ella ha llegado a perder la vista, y como ella haciendo tierra, es increíble cómo puede mejorar algo su vista. Es increíble solo ese hecho. Y de hecho, como quiero decirles, nada, pero nada reemplaza la luz del sol. Algo que todos tenemos a la mano, simplemente tenemos que pararnos, sentarte. Finalmente, imagínate que además hagas conexión con la tierra, sentate en un lugar donde puedas estar pisando la tierra sin zapatos y sin medias. Entonces, sentarte, de paso tomas sol, ¿no? Tomas sol. Entonces eso es lo que les digo, no cuesta nada.
a nuestros queridos ancianos, a los ancianitos, eso se les debería hacer. Háganlo, por favor, se los pido, se los pido. Si le afecta mucho el sol, pónganle lentes oscuros. Solo tiene que estar ahí esta persona. Si tienen un jardín, sáquenle, que se siente, que toque sus pies, que pueda caminar quizás ahí un poquito. Si tiene pasto, si tiene arena, ahí, ¿no? Entonces que camine ahí, que haga tierra y que tome sol. Realmente van a ver los efectos maravillosos de lo que es simplemente estas prácticas y sin estar teniendo que tomar tanta medicación que las personas, como les he dicho, que por años que yo conozco que están con depresión, con ansiedad, están tomando pastillas, ya, como les digo, ya han conocido todos los psiquiatras y psicólogos aquí en la ciudad y lo único que han hecho es prácticamente no ha mejorado su condición, están tantos años pastillados y lo único que ha hecho mantenerles a estas personas es engordarles, porque estas pastillas es engordarles y mantenerles en un estado zombie, no pueden expresar emociones y sentimientos las personas que están ahí con estas pastillas. Así que, por favor, dense la oportunidad, les digo, dense la oportunidad de mejorar la flora intestinal, lo que hemos hablado en la primera parte. Y esto, lo que les estoy diciendo, el mejor antidepresivo, tomar sol, caminar descalzo y suplementar, como les he dicho, su dieta con jugos verdes. Y voy a hablar la próxima, precisamente, voy a hablar de lo que son, cómo mejorar la microbiota precisamente con probióticos, que aportan en nuestro cuerpo los probióticos y los jugos verdes, eh, todo esto de lo que hoy les he mencionado, que es tan simple y barato para dejar de tomar pastillas que tanto daño les está haciendo, ¿no? Entonces, espero haber aportado en algo para mejorar la calidad de vida, de salud de tantas personas, que es muy triste que realmente vivan años dependiendo su estado de ánimo por una simple pastilla, ¿ya? Entonces, por favor, es simple esto que puedo aportarles para que puedan vivir una vida plena, mejor. Eso es lo que yo pienso que todo se merece. Muchísimas gracias y nos reencontramos en una próxima vez.